Este episodio hace parte de un proyecto desarrollado en conjunto con 9 editores y Transeúnte Literario. Bienvenidos a Contraportada. Contraportada es un lugar de encuentro para dialogar acerca de nuevos autores, publicaciones literarias, procesos de edición, ilustraciones y todo lo relacionado con el mundo editorial. Giremos el libro y conozcamos una nueva contraportada. Hoy, Rabia, de Manuel Esteban Espitia. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Manuel Esteban Espitia nació en Cali, es un escritor y publicista. Lo conocimos con su obra Nacidos para ser escritos. En los siguientes minutos conversaremos con él acerca de su nueva novela y su proceso creador. La verdad no tiene mucho que ver con la idea de rabia que tiene todo el mundo, sino parte pues de la enfermedad que se llama rabia. El libro parte de un accidente rábico. Yo fui mordido por un perro en Argentina, en el último viaje que tuve con mi hermano. Visitamos 5 países, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, y pues el último país fue el que en el que tuve el accidente. Pues no fue muy grave. Sí. Pero obviamente la sensación, el dolor, o sea, el impacto y la cara del perro fue como lo que más me marcó. El perro, recuerdo que tenía un ojo azul y el otro café. Entonces eso fue como también lo que más me llamó la atención, acariciarlo, y cuando fui a acariciarlo pues fue que me mordió. Wow. Sí. Era seguramente, era un husky tal vez. Era un pastor alemán. La mordida fue tan fuerte que el diente atravesó el pantalón. Y ahora ese pantalón lo tienes como de cábala, me imagino. Sí. Es el amuleto. Claro. Carlos Salvador Vilardo en el 82 ganó, no ganó, pues fue a cuartos de final con la selección argentina y tenía unos zapatos rotísimos, y con esos mismos zapatos fue al 86 y los tenía de cábala, ¿no? No se los cambió porque decía que esos zapatos eran los que le iban a dar como la ventaja, la ayuda, y sí, efectivamente fue así, ¿no? Claro, no creo que haya sido solamente los zapatos, pero sí, él decía que esa era una cábala que él tenía. Eso. Me haces pensar también, y ya suelto la palabra a otros, porque no voy a monopolizar, pero me haces pensar en Del amor y otros demonios, ¿no? Que arranca la novela de Gabo con perros, con Rabiosa. Cuando el perro muerde a Sierva María de todos los ángeles en la plaza del mercado, y a raíz de eso le pasan muchas cosas, desencadena un montón de cosas que al final suele ser locura. También me adhiero a lo que dice Andrés cuando leo el prólogo que te hace Jaramillo Rojas, y habla de, bueno, qué majestuoso que alguien haya elaborado una historia a raíz de un perro. También me imaginé lo mismo, la mordedura de Sierva María. Y ahorita cuando hablabas de lo particular del perro, de que recordaba sus ojos, entonces también recordé cómo era el perro que la mordió, que era gris, que tenía un lucero en la frente. Entonces mientras leía el libro, estuve relacionando esos dos sucesos casi que a la par. Entonces me situaba en los hospitales y la búsqueda tuya, la búsqueda de tu personaje y todos los acontecimientos, infortunios por los que pasó Sierva María después de ese encuentro también con un perro que pensaron le había infectado con rabia. Hablando de estos recorridos, de estas búsquedas, ¿qué búsqueda, voy a decirlo como lo interpreté, qué búsqueda significaba para ti el perro en tu relato? Porque siento que había una búsqueda más allá de la vacuna antirrábica. Pues bueno, yo creo que la búsqueda en el personaje como tal, el personaje tuvo siempre, digamos, un afecto por los animales, tenía una conexión muy grande por los animales, y eso también como que lo llevó a tener, digamos, esa confianza en el perro. Digamos que fue una traición, este perro fue una traición de toda esa confianza que se tenía.
en cuanto a los animales y ese afecto. Cuando sucede la mordida, este personaje empieza a odiar o casi como a repudiar a los perros y a tener la repulsión. Eh, Después yo creo que es como una búsqueda, la búsqueda en sí es casi como el perdón a ese animal. Entonces hay un giro impresionante en el libro en el que ya después de mucho tiempo el personaje empieza a tener una conexión con otros perros y empieza a hacerse amigo de esos perros. El perro también es una figura divina. Por eso, digamos, el epílogo al final es que el perro termina convirtiéndose en un dios. El perro también fue, pues en muchas culturas fue, digamos que relacionado a los dioses. Mm, y digamos que curiosamente yo como que empiezo a construir una transformación en ese personaje. Y creo que las ilustraciones cuentan esa transformación o esa metamorfosis, que yo lo llamo, digamos, como una involución, pero que realmente va siendo como una evolución. Eh, porque asimismo el personaje va convirtiéndose en una figura divina que es el perro. Wow, interesante. Sí, psicológicamente hay un cambio en él, pero también, digamos, físicamente, él empieza a tener unas malformaciones en las manos y todo esto en la cabeza también empieza como que se rapa la cabeza y empieza como a notar esas transformaciones. Pero como tal, no es, digamos que se convierta literalmente en un perro, sino es más como psicológicamente Me esa haces pensar, conversión. me haces pensar en los devenires, ¿no? De los cuales habla Deleuze, por un lado, el devenir animal, devenir anómalo, devenir invisible, y también en los devenires de los cuales se hablan en el chamanismo del Bajo Putumayo, por ejemplo, cuando los taitas o abuelos tomaban yagé y se podían convertir en jaguares, ¿no? Para la cultura de ellos el jaguar es un símbolo de y para una transformación, y en algunos casos lograban transformarse como tal en el animal, ¿no? Como en la película, bueno, en la Genial. serie de televisión de los 80, Manimal, de lo cual Alejandra no sabe de qué estamos hablando porque ella es muy pequeñita y tú también, pero Andrés y Andrea sí, creo, ¿no es cierto? Y por el otro lado me haces pensar en una autora que se llama Marie Darrieussecq, es una escritora francesa que tiene un libro que se llama Marranadas, en donde la protagonista se vuelve una marrana, sí, un cerdo salvaje, ¿sí? Y ya no quiere saber nada de este puta mundo, ¿sí? Porque está hasta la mierda de todos esos convencionalismos que nos joden y tal, y encuentra la libertad de integrarse en el cosmos a través del animal, ¿no es cierto? Eso es. Y bueno, Kafka decía algo muy interesante, ¿no? Eh, ya te digo qué decía, estoy buscándolo. Dice Kafka, a ver si lo encuentro. Todo el saber, la totalidad de las preguntas y respuestas está contenida en los perros. Y yo lo creo porque Genial. yo tengo 5 perros y en verdad son seres sabios. Son sabios ellos. No eruditos, es otra cosa. Yo he conocido eruditos que son unos completos canallas e imbéciles, ¿sí? Pero los perros son sabios y como tal no necesitan ser eruditos. Eso es. Bueno, yo quiero volver a lo de la adrenalina. La adrenalina que sientes con montar bicicleta enduro. Y preguntarte,
¿Cómo es esa sensación también? Si hay adrenalina en tu escritura, en los momentos en que creas, literariamente hablando. ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo creo que la adrenalina está de pronto más en nacidos para ser escritos, yo creo. Siento más como una caída en esa obra, pues como que el tema central es una caída, pues que es como el problema del que parte todo. Mm, siento que ahí de pronto hay algo más de adrenalina y más como de pronto drama. Puedes seguir este proyecto en Instagram como @transeúnteliterario y escucharnos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Sí, yo creo que el momento de la mordida es como ese punto de adrenalina. Sin embargo, digamos, ese momento ya fue pasado en la novela. O sea, siempre se cuenta como un acontecimiento que ya pasó, no se cuenta como algo que está pasando en el presente, sino pues siempre es algo. Por eso digamos que el libro parte de la cita médica, o sea, ya el man dentro de la sala de urgencias. Sí. Yo también me quería referir como a esa parte de tu proceso de creación, digamos, porque siento que tu escritura es muy vital y digamos que esas líneas que pueden pensarse, que gustan tanto de mencionarse entre la diferencia que se hace entre realidad y ficción, eh, digamos, tú estás todo el tiempo como, digamos, montando esa bicicleta, esa cicla y entrando en esos abismos que separan o que unen la realidad de la ficción. Entonces, y siento que pues tu escritura, digamos, la respiración de tu escritura, el tono, el ritmo que se siente, está muy asociado como con esa vitalidad de lo que va saliendo de la mente, lo que se va construyendo en el pensamiento y que se va pasando al papel. Y que está, pues, como tú lo has dicho, yo creo que está muy vinculada, no hemos hecho una contextualización tuya o un perfil, pues, que sería bueno hacerlo, también que nos hablaras tú, de tu propia voz en primera persona, de ese otro libro también, ¿no? De como de todo tu recorrido en la literatura. Y cómo se unen también, que era un poco que es el propósito también de esta charla, cómo se unen tus otras facetas o tus otras dimensiones en esta que confluyen las letras. Entonces lo pensaba más desde esa adrenalina de tu proceso creativo. Y cómo fue la escritura de esta novela, porque pues ya lo has manifestado en otras oportunidades que fue algo así vertiginoso. Entonces a eso me refería. Y lo otro que, bueno, eso y después hago otra pregunta. Listo. Bueno, yo nací en Cali, digamos que fui desterrado de esa tierra. Me trajeron acá desde muy pequeño a Bogotá, a la capital. Y bueno, yo empecé a escribir como a los 17 años por ahí. Empezaba como a escribir cosas, memorias, digamos, precisamente tenía como un esbozo de una novela que quería hacer, que hablaba como de ese desarraigo de esas tierras del Valle del Cauca. Y, y bueno, siempre soñé como con escribir un libro de mi vida o escribir un libro de algún acontecimiento. Eh, Cuando estuve curiosamente con mis dos mejores amigos que ya no están como en esta dimensión, tuve un sueño y tuve como ese llamado que me dijo como usted tiene que escribir algo con estos manes, o sea, algún momento de su vida, algún acontecimiento. Pues pasó como esta tragedia y ahí fue que nació Nacidos para ser escrito.
Por supuesto, esa obra pues fue como muy dolorosa de sacar, realmente como que yo digo que fue un parto, eh, como el primer hijo, que duele demasiado. Y, y obviamente estuvo acompañada, muy acompañada de locura, como que en las noches casi que no podía dormir porque tenía que escribir. A veces hasta me soñaba escribiendo, o sea, era una cosa absurda. Y sí, o sea, como que me despertaba y tenía que seguir escribiendo. Todos los viernes, esa tragedia pasó un viernes. Entonces, para mí los viernes como eran sagrados en el escritorio escribiendo. Eh, bueno, ya después, digamos que surgieron algunos cuentos en una revista digital de Argentina. Y en esos cuentos, pues, participó el ilustrador Felipe Velázquez, el mismo ilustrador de Rabia, y él, pues, me donó, digamos, algunas ilustraciones para yo inspirarme en ellas y crear así como estos cuentos. Eh, bueno, yo estudié publicidad, soy profesional, publicista profesional. Ahorita trabajo en una agencia de publicidad, se llama Lowe. Y pues mi carrera como publicista también, digamos que ha sido muy buena. He tenido pues algunos reconocimientos, algunos premios. He pasado por 3 agencias. Digamos que ha sido también muy bueno. Muy buena la creación, o la creación, o la vida no tanto artística, sino ya más profesional. Y la publicidad me ha enseñado muchas cosas, más que todo como a escribir. Entonces fue en ese cambio de, digamos, en esa faceta de publicista en la que yo empecé a transformar mi escritura, y que ya pues en Rabia se nota más, digamos, ese cambio de estilo literario y de narrativa, porque nacidos, digamos que yo tenía una escritura como muy sofisticada y muy filosófica y demasiado, eh, digamos que tú decías algo, Andrea, el otro día, que Andrés me contaba como que pareciera que ese libro lo hubieran escrito por allá en 1920, como que hubiera sido escrito por un man viejísimo. Eh, pero entonces ya en Rabia se nota como un estilo como un lenguaje más fresco. Entonces sí, la transformación ha sido abismal. Y creo que eso es gracias como a la publicidad, a la gente que también me ha enseñado muchísimo, en escritura, en redacción, en todo esto, y también a los libros que he leído. Mm, es muy diferente, digamos, hablar de Nacidos, donde tenía una influencia de Nietzsche, de Hesse, de pronto Dostoyevsky, pues por lo atormentado. Ya en Rabia, digamos, hay un libro que tengo al lado de Rabia que se llama Hambre, de Knut Hamsun, y creo que ese libro es una influencia bastante importante en mi escritura, y sobre todo en Rabia, como que tiene casi que la historia se mezcla un poco entre esos dos personajes. Y también D.H. Lawrence me gusta mucho, sobre todo como en la forma en la que él mm, narra los encuentros sexuales. En Rabia hay muchos encuentros sexuales, y lo que yo logro hacer, o lo que yo quiero hacer con eso, es siempre dar como una idea diferente del sexo, diferente de la que todo el mundo tiene. Y creo que eso es lo que también logra D.H. Lawrence con una magia impresionante en El amante de Lady Chatterley, en el gallo escapado, en estos libros en donde, digamos, para él las mujeres son unas musas, son unas diosas. O sea, el man endiosa a las mujeres de una forma impresionante, y es como eso lo que he pretendido hacer en Rabia también. Spiti, hermano, ahora nos hablabas un ¿Qué poco pasa? acerca de la evolución de tu narrativa. Yo he sido testigo de eso,
como amigo también y como editor he sido testigo de cómo ha venido evolucionando tu narrativa, de querer sacar, digamos, toda la furia que llevabas dentro con tu primera obra a hacer una obra ahora un poco más aterrizada, llamémoslo un poco más, narrada de una manera que se nota que has evolucionado. Yo quisiera saber qué viene ahora, en qué andas con lo nuevo que estás escribiendo. ¿Tiene algo que ver con Rabia? Si es algo diferente, cuéntanos un poco acerca de en qué andas. Pues mira que ahorita que estábamos hablando de bicicletas, estaba pensando o estoy pensando en hacer una historia de bicicletas. Pues digamos que es una historia un poco como melancólica, porque pues es un personaje que sufre un accidente y el man pues tiene que dejar de montar bicicleta. Pero entonces lo que el man empieza a hacer es que en los sueños empieza a montar bicicleta. Entonces para él, digamos que los sueños se convierten en ese mundo en el que puede lograr hacer esto y empieza como a competir, a ganar cosas y todo esto pues ya dado que no puede hacerlo en la realidad. Eh, es una historia muy bonita que voy a escribir pronto, después de que acabe El Reductor. El Reductor es una obra, pues es una historia que tenemos con Andrés Pascuas. Eh, pues inicialmente queríamos escribirla a cuatro manos, pero bueno, él me sugirió ser el editor de esa obra. Entonces, bueno, esta obra les voy a contar un poco de dónde nace y es en un momento, en un encuentro que tuve con Pascuas, él me llevó a conocer a un artista en Chapinero y realmente como que yo quedé impresionado con las obras de él. Pues él hacía como un poco esculturas de muchos materiales, también como, no sé, como un metal oxidado, o sea, increíble el trabajo y ahí fue como que donde nació esta historia y la historia es pues de una persona que reduce personas. Eh, esto es más ciencia ficción, entonces quiero empezar como a experimentar en ese género. Eh, alguna vez hice unos cuentos de ciencia ficción, pero pues era como cuando estaba empezando a escribir, me gustaba mucho la ciencia ficción. Entonces sí, esta es la obra que estoy trabajando ahora. eh, Se está escribiendo. Pero bueno, es una historia muy bonita también, una historia que tiene también algo de viajes, algo de sueños o cosas también como que quisiera hacer. Este man resulta como el man reduce a las personas en una cápsula como de calor y bueno, se va de viaje con esa cápsula a todo el sur. Eh, y también digamos que hay una conexión con la Antártida en este libro digamos las tierras hundidas de Lemuria y Atlántida. Es muy esotérico y tiene como digamos esas leyendas, por decirlo así. Trata mucho de eso. Bueno, ahora que hablas de ciencia ficción con lo del reductor, pues a mí no me parece tan ciencia ficción, ¿no? Porque en los tiempos que estamos viviendo cada vez se ven más personas que quieren reducir a otras, Sí, ¿no? sí, sí. Me parece como una metáfora de lo que estamos viviendo. Y quiero enlazar ese comentario que hago con la sensación que me queda después de haber leído Rabia, y es de la incomunicabilidad que estamos viviendo. O sea, como yo sentí que hay algunos diálogos que son ciegos o que están rotos, que digamos,
no se responden ni están siguiendo como la lógica y el tema de entre los personajes. Incluso en algunos me perdí porque siento y me hizo reflexionar también mucho sobre la vida que estamos llevando y cómo cada vez tenemos más problemas para comunicarnos y más vacíos en nuestras comunicaciones con las personas que nos rodean. Y creo que toda la novela es como una oda a eso. Siento que es eso, ¿no? Y que en lo único que hay una conexión real es en lo erótico, en los encuentros sexuales, ¿no? Pero de resto, digamos, la palabra como tal pierde su significado y su validez y su eficacia. Siento que es eso, ¿no? Y es una confrontación muy grande pues por lo menos como lectora para mí, porque pues eso me confronta también con mi vida, ¿no? El otro día, pues yo creo que en varias oportunidades, porque creo que es un tema que me está así como rondando mucho, y es el miedo a expresarse, ¿no? Es ese sinsabor que nos queda después de decir algo, porque nos parece que lo que dijimos no es acertado o que no debió haber sido dicho. Y esa es la mayor censura, ¿no? Como que nos autocensuramos y en esa autocensura censuramos al otro. Y siento que esa novela es todo eso, todo, a pesar de que tú puedes desde el inicio, como el otro día en el lanzamiento de la novela con Jaramillo, hablaban de los diálogos, de esa gran prevalencia que hay de los diálogos en la novela desde el inicio. Sí es eso, ¿no? Como la oda completa a la incomunicación, ¿no? A no entender al otro. Solamente es a través como de ese encuentro con la piel, nada más, pero la palabra realmente pierde su eficacia. Y precisamente por eso se reduce al animal, ¿no? Que también lo estamos viendo en la sociedad actual, ¿no? Que es que el animal ya ocupa todos los espacios del ser humano. Prácticamente estamos al contrario. Y ahora nosotros somos los que usamos el bozal y el perro usa zapatos y usa chaqueta y usa perfume y va a la peluquería. Entonces, eso quería decir, y pues también es una invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento para que pues tú ahora les dirás para que lean la novela, y porque digamos eso es lo que hace como la literatura, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora, claro. y a eso apunta la literatura, ¿no? Y mira que lo que dices es demasiado válido, porque pareciera que todo el libro fuera un monólogo, como si él estuviera realmente hablándose a sí mismo, respondiéndose en esos otros personajes, que a veces, como lo dices, o sea, las respuestas son inesperadas y totalmente incoherentes a veces. Y es eso, y es como la duda también como al monólogo, o a ese querer siempre dialogarse o hablarse a sí mismo. También en un momento del libro el personaje dice que a veces creo que no hablamos, solo balbuceamos o vociferamos. Entonces también es como que el man se está empezando a convertir en ese perro porque no está hablando bien, o cree que sus pensamientos no los está entendiendo nadie. Después hay una parte en la que dice, no encontré a nadie con quien hablar, así que terminé hablando solo, que es como esas cosas que hacen los mendigos, esas cosas que hacen los habitantes de la calle, que es no tener más con quien hablar, y es hablar consigo mismo porque nadie más los va a entender. Es totalmente eso que dices, André. Yo me adhiero a lo que ustedes están diciendo. También sentí ausencia en los diálogos, incluso en los lugares en los que se encuentra tu personaje. A pesar de estar con bastantes personas, percibí mucha ausencia. Por eso siempre trato de retomarme a
a la búsqueda personal del personaje más allá del objeto material. Yo quería preguntarte cómo ha sido entrar en este mundo literario. Como lo mencionó Andrés al principio, es poco usual encontrar nuevos escritores y nuevos escritores tan jóvenes. Uno está acostumbrado a leer a otro tipo de personas. Entonces luego llegan tus novelas increíbles y uno se engancha totalmente. ¿Cómo fue tu percepción al entrar a este mundo? ¿Qué tal es darse a conocer en este espacio que está tan liderado por el canon de siempre leemos a los mismos, estos son los que conocemos, estos son los colombianos que leemos y que reproducimos? Gracias, Alejandra. Pues para eso, realmente quiero agradecerle demasiado a Andrés Pascuas porque digamos que él siempre ha sido un apoyo impresionante en el mundo de la literatura. Yo a él lo conocí hace 7 años, el otro día estábamos hablando de eso, hace cuánto nos conocemos. Y bueno, desde que lo conocí, digamos que siempre tuve el manuscrito de Nacidos y tuve como la idea de querer que él lo leyera. Eh, la conexión o el hecho de conocer a Andrés fue, digamos, algo que estaba también destinado porque siento que, o sea, cada día siento más que nací para esto, para escribir y para dejar, eh, más allá, digamos, de ser famoso, ser un escritor famoso, ser reconocido y dejar, digamos, algún mensaje en el mundo, o sea, que la vida de uno no pase y ya, sino dejar un pensamiento, dejar una huella, algo que dure más de lo que uno dura, que dure más de la vida de uno. O sea, no vivimos ni 100 años eh, y nosotros, digamos, los artistas queremos vivir más de eso. Por eso entramos a este mundo y pues creo que estas iniciativas y estos espacios dan mucho esa visibilidad a los nuevos talentos y editoriales como Nueva Editores, pues lo que están haciendo realmente es impresionante. El otro día hablábamos con una amiga de que fue pucha, uno realmente muchos libros de los que ha leído los han escrito hombres, pero lo que hace Nueva Editores o lo que hizo con 100 mujeres poetas fue una vaina impresionante porque, o sea, fue darle voz a esas mujeres, digamos, que no habían tenido la oportunidad y también que empezaran a entrar a la historia colombiana de la literatura, que pues eso es algo muy importante también, la presencia de la mujer, de la voz de la mujer en la literatura, en el arte. Eh, qué más puedo decir? Pues es difícil también trabajar como independiente. Más que todo, digamos, bueno, digamos con la experiencia que he tenido con estos libros, que ha sido pues con fallidos, realmente lo que hacen ellos es como editorial independiente, también hacer escritores independientes, y eso pues ha sido también muy bueno para uno, porque digamos que no se, uno no está, digamos, coartado a una editorial en temas de negocios, sino que uno mismo está cuadrando todo desde digamos, su creación. O sea, a mí me entregan unos ejemplares y yo estoy, digamos, encargado de distribuirlos también desde, o sea, casi que crean una librería con cada, con cada escritor y eso es dificilísimo, pero también digamos que ha sido un paso bastante chévere. La experiencia que yo tuve con Nacidos al momento de entregarlo a las personas que me lo compraron, pues realmente eso lo que hace es un vínculo muy personal con el escritor. Eh, recuerdo que yo siempre me iba en bicicleta a entregar los libros a todas las personas que me lo compraban y era una experiencia bien bonita porque eh, te lo entrega el autor en la mano, o sea,
tienes un vínculo personal y escuchas también a esa persona, a ese lector que te va a leer y lo conoces realmente. Entonces es muy humano, ha sido muy humano y ha sido realmente muy bonito. O sea, no me quejo de nada. Qué bien, es como una especie de Rappi literario, ¿cierto? Exactamente. Qué maravilla, o sea, Exactamente. como si uno pidiera un libro, ya que mencionaste a Knut Hamsun, un libro a Charles Bukowski y te lo fuera a dejar Bukowski en cicla, Claro, firmado. claro. No, Y te invitaron qué unos mágico, tragos ¿no? también. Yo recuerdo que, Claro, la cerveza siempre va acompañada en ese plan. claro, de hecho, Han Chinansky menciona más de una vez a Knut Hamsun, ¿no? Bukowski lo quería mucho y de hecho Bukowski en 15 centímetros reduce a un hombre al tamaño de un pene, ¿no? Eso es. A propósito de tu ficción. Y me hacías pensar un poco también en el hecho de que esas caídas que tú has tenido en la vida se han convertido en compañeros de ruta. Es decir, la tragedia de tus amigos, la mordida del perro allá en Argentina, es como si esos acontecimientos se convirtieran en acompañantes de tu vida y la cicla se convirtiera en un tándem, en estas ciclas de 2, 3, 4 puestos, y te ayudaran a pedalear en la página en blanco, ¿no? Y quisiera leer algo a propósito de caídas. A Maurice Blanchot escribe en El espacio literario lo siguiente: todo debe caer, y todo lo que cae debe arrastrar en la caída con un crecimiento indefinido todo lo que pretende permanecer. En ciertos momentos nos damos cuenta de que la caída sobrepasa con mucho nuestra medida y que hemos de caer de alguna forma más de lo que nosotros somos capaces. Entonces puede comenzar el vértigo por el que nos desdoblamos, convirtiéndonos para nosotros mismos en compañeros de nuestra caída. Pero a veces tenemos la suerte de encontrar junto a nosotros un verdadero compañero con el que charlamos eternamente de esta caída eterna y nuestro discurso se convierte en el abismo modesto en que también caemos irónicamente. Creo que tu literatura, lo que nos has contado ahora en sí mismo es ese compañero de ruta que va acompañándonos en la caída en la que todos estamos y que es inevitable, ¿no es cierto? Pero el lenguajear, el dialogar nos permite a lo Vicente Huidobro hacer de la palabra un paracaídas. Genial. Creo yo. Óyeme, si quieres, claro, aquí de chismoso, ¿cuál fue la tragedia? Si quieres contarla, claro, pero me dejaste intrigado. Y otra pregunta, perdóname, has mencionado en 2 o 3 oportunidades los sueños. ¿Qué papel representa los sueños como un dispositivo para la creación literaria? Bueno, la tragedia, que en el libro se nombra como la gran tragedia, en Nacidos para ser escritos, fue pues, estábamos en una fiesta, pues celebrando el cumpleaños de un amigo. Y bueno, mis 2 mejores amigos estaban ahí también, había mucho licor, ellos estaban de pronto un poco tomados también. Y pues mi amigo, el de la casa, pues su casa quedaba en un 6.º piso y, y mis 2 mejores amigos estaban fumando en el balcón. Entonces, en un momento uno de ellos pues estaba sentado el otro pues lo tenía abrazado y se cayeron los dos así. Eh, pues muerte súbita. Espérame un segundo porque se te fue el audio, ¿no es cierto? Un momento. Ah, ¿sí? Y yo me quedé en que estaban en el balcón, ¿no es cierto? Sí, Estaban fumando. Entiendo que sí. se subieron a la baranda de seguridad del Sí, balcón.
Ajá. Ujú. Uno de ¿Qué ellos pasó? estaba sentado balanceándose. Él pues tenía como muchas tendencias suicidas y ya pues me había contado una persona que se había intentado, digamos, suicidar antes en ese mismo lugar. Entonces él estaba haciendo esto como un juego y mi otro amigo pues lo tenía abrazado y en un momento pues perdió el equilibrio y se lo llevó. Eh, y bueno, cayeron ahí y pues bueno, murieron. Y, Sí, terrible, terrible. terrible, sí. Y bueno, Pero pues bueno, así nació mm, Nacidos. increíble. Qué alquimia tan poderosa la que tienen los artistas, Mm, que como tú convierten una herida en luz, como lo dice Brecht, o lo que le sucedió a Eric Clapton, ¿no? Que el hijo de 5 años se le cae de un piso 40 en Nueva York y escribe ese bellísimo tema Tears in Heaven. mm. Convierte esa caída en un tema que lo pone a uno a volar y lo conecta con el cielo. Qué motivo más Impresionante. grande, qué motivo más grande que ese para Claro, la novela. claro, esto realmente fue el motor. Ellos son siempre el motor. Y no solo en ese libro, sino en mi vida en sí. Siempre, digamos, después de eso, siempre tenía dos compañías a mi lado, así fueran reales o no reales. Eh, y todo, y desde ahí, digamos que sentí ese mensaje o esa conexión también con ese más allá o esa otra dimensión. Quisiera donar esta obra para el tiempo de cuarentena en la que las personas están encerradas y no de pronto tienen más tiempo para acudir al arte o a la literatura, que realmente me sorprendí porque creo que la gente en la cuarentena le puso mucha atención a eso, empezó también a preguntarse cómo, empezó a interiorizar, como que el encierro se le hizo tan, tan grande que fue también encierro dentro de sí mismo, entonces cosas como el arte y la literatura mm, eran muy importantes en ese momento. Entonces también, por eso digamos que Nueve Editores me dio ese espacio para que pudiera publicar la edición virtual ahí. Este episodio hace parte de un proyecto desarrollado en conjunto con 9 editores y Transeúnte Literario. Bienvenidos a Contraportada.